Te están llevando a casi 900 metros sobre la África cenozoica. Tu órbita ocular ha sido perforada por las afiladas garras de un Stephanoaetus coronatus de 7 kilogramos, el águila coronada, cuya línea evolutiva se remonta al menos al Plioceno. Ni siquiera tuviste tiempo de reaccionar cuando un depredador con una envergadura de 2 metros te atrapó. Desde el momento en que apareció hace unos 3 millones de años y hasta el día de hoy, este maníaco ha tenido una obsesión con los primates. Y los prehistóricos Stephanoaetus coronatus eran lo bastante poderosos como para levantar incluso a los primeros humanos hacia el cielo. ¿Crees que es una broma? No lo es. En 1924, en Town, provincia del noroeste, los investigadores encontraron el cráneo de un niño perteneciente a Australopithecus africanus, de unos 2,8 millones de años. El pobre individuo probablemente tuvo la desgracia de entrar en el campo de visión de un depredador hambriento. El cráneo muestra perforaciones simétricas de garras en las órbitas oculares. Y esta es en realidad una de las mejores muertes de la prehistoria porque el final fue casi instantáneo, lo que significa que no sufriste durante mucho tiempo. En este video he reunido un ranking de escenarios mortales, cómo diferentes criaturas prehistóricas y dinosaurios te habrían matado. Sigue mirando si no tienes miedo. Mira a tu alrededor. Estás de pie en un pastizal de Triceratops en un jueves cualquiera del Cretácico tardío. ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Porque son herbívoros? Tal vez una vaca nunca te haya embestido. Triceratops horridus era en muchos sentidos ganado prehistórico. Y los científicos sugieren que su comportamiento se parecía al de un toro. No come carne, así que, en ese sentido, tú no eres comida. Pero acércate demasiado e instantáneamente te conviertes en una amenaza. Este gigante alcanzaba hasta 3 metros de altura en los hombros y pesaba hasta 8 toneladas. Incluso si simplemente te golpea con la cabeza, la fuerza de esa masa equivale a ser atropellado por un coche a 50 km por hora. Y aún no ha terminado. Ahora que estás en el suelo, ataca. Los cuernos sobre los ojos del Triceratops tenían un núcleo óseo de hasta 1 metro de largo, cubierto por una vaina de queratina que hacía la punta aún más afilada. Es literalmente una lanza unida a músculos. En Montana, en la formación Hell Creek, los paleontólogos encontraron un gigante apodado Big John. Su gola del cuello tenía un enorme agujero perforándola. El cuerno de otro Triceratops atravesó hueso sólido, lo que significa que tu caja torácica ni siquiera lo frenaría. Impacto, perforación, costillas rotas, un pulmón colapsado, shock rápido, dolor breve y luego muerte instantánea. Y esa sigue siendo una de las opciones más suaves. Solo empeora. Estás en la Sudáfrica tropical durante el Plioceno tardío, hace 5 millones de años. Escuchas un sonido extraño. Grave y gutural, casi un rugido. Corre. Porque esto no es el babuino indefenso de un zoológico japonés. Esto es Dinopithecus ingens, un babuino prehistórico gigante. Sus restos fueron encontrados en las mismas regiones que más tarde habitaron los primeros miembros del género Homo y Australopithecus. Superaba en peso a un pequeño humano primitivo, o australopiteco, en aproximadamente 1,5 veces y a un babuino moderno casi al doble. Dinopithecus ingens tenía hombros y pecho enormes, extremidades gruesas y mandíbulas poderosas. Su cráneo indica una musculatura masticatoria muy fuerte. Los caninos, especialmente en los machos, eran más largos y robustos que los de sus descendientes. Este es un primate agresivo. No satisfecho con frutas, cazaba pequeños mamíferos y aves. Y ahora te está mirando a ti. Se lanza de repente como un leopardo con cara de primate. Una mordida en el antebrazo o el cuello desgarra músculos y vasos sanguíneos. Sus brazos son fuertes. Su agarre es implacable. Te derriba y muerde una y otra vez. En la sabana del Plioceno no hay hospitales. Mueres lentamente mientras otros acuden al sonido de la lucha para reclamar su parte. Y esta no es la única vez que múltiples depredadores lucharán por tu cuerpo. Hace 1,8 millones de años, estabas cazando cerca del agua en la garganta de Olduvai. Te agachaste para atrapar un pez. Eres Homo habilis. El agua parece tranquila. Entonces, desde abajo, una mandíbula con más de 60 dientes cónicos se lanza hacia ti. Crocodylus anthropophagus, de hasta 7,5 metros de largo. Caza al acecho, permaneciendo inmóvil junto a la orilla y luego lanzándose hacia adelante para atrapar una extremidad y arrastrar a la presa bajo el agua. Logras liberar tu pierna, pero la sangre brota rápidamente y aún no ha terminado. Dolor repentino e insoportable en la parte posterior de tu cráneo. Dinophelis, de unos 2 metros de largo, atacó desde atrás con una típica mordida inmovilizadora. Esta historia es real. En la garganta de Olduvai se encontraron huesos con enormes perforaciones en la espinilla y el pie compatibles con un gran cocodrilo y profundas marcas en la parte posterior del cráneo típicas de un gran felino. Sin señales de curación. Este homínido primitivo se convirtió en presa de 2 grandes depredadores al mismo tiempo que no estaban dispuestos a compartir. A veces el tamaño no importa. Imagina que aterrizas hace 70 millones de años en el bosque subtropical del Cretácico tardío de la antigua Madagascar. Una rana salta a tu camino. No la ignores diciendo, sí, claro, como si fuera a tener miedo de una simple rana.
Esto no se parece en nada a los anfibios que conocemos hoy. Esto es Beelzebufo ampinga, la llamada rana del infierno, que vivió hace 70 millones de años y aterrorizaba incluso a los dinosaurios. Los individuos más grandes podían superar los 4,5 kilogramos, haciéndola incluso más grande que la rana más grande actual. Su cráneo era ancho y plano, con pronunciadas crestas óseas que indicaban potentes músculos mandibulares. Las articulaciones de la mandíbula inferior estaban reforzadas, los dientes eran numerosos y curvados hacia atrás para sujetar firmemente a la presa. A diferencia de la mayoría de las ranas modernas que atrapan insectos con lenguas pegajosas, Beelzebufo era un depredador de emboscada capaz de morder con hasta 500 newtons de fuerza, suficiente para atrapar incluso a un joven Majungasaurus crenatissimus. Es aproximadamente como tener unos 50 kilogramos de peso presionando sobre un solo dedo. Salta y se aferra a tu muslo. Los dientes curvados hacia atrás se hunden profundamente, dañando vasos sanguíneos importantes. Sin atención médica, te desangras lentamente. No hay rescate en el Cretácico tardío. Sin embargo, siendo sincero, personalmente le tengo miedo a las ranas normales, incluso a las pequeñas. Son tan feas que grito como una niña pequeña cuando las veo. Por favor, escriban en los comentarios que no estoy solo en esto. Continuemos, pero reúne valor. Estás en la Mongolia del Cretácico tardío. Hace unos 75 millones de años, en la formación Diadocta. Parece vacío. Entonces escuchas ruidos a la derecha, a la izquierda e incluso detrás de ti sientes la mirada de alguien. 3 Velociraptor mongoliensis aparecen de golpe. Sí, son más bajos que un humano, pero estarías mejor enfrentándote a un T-Rex. Eso sería instantáneo. Aquí tienes varios depredadores coordinados, cada uno arrancando un pedazo. Te inmovilizan con la garra en forma de hoz de hasta 8 centímetros de largo en sus patas traseras. Las tácticas de manada realmente les daban ventaja. Uno distrae, el segundo ataca las piernas y el tercero salta sobre la espalda. Te derriban al suelo, las garras se hunden en tu abdomen y los dientes con bordes aserrados desgarran los tejidos blandos. Los velociraptores normalmente cazaban dinosaurios herbívoros más grandes que ellos. La evidencia fósil muestra que incluso atacaban a Protoceratops andrewsi, que pesaba hasta 270 kilogramos. Incluso existe el famoso fósil de los dinosaurios luchadores, donde un velociraptor y un Protoceratops quedaron atrapados en combate mortal. Así que para ellos tú habrías sido solo un bocadillo rápido, ni siquiera suficiente para saciar completamente su hambre. Pero para la siguiente criatura serás un auténtico festín. Eres Homo erectus. Hace unos 1,6 millones de años, vives en lo que hoy es Kenia, cerca del lago Turkana. Tu grupo sabe cazar. Las presas incluyen grandes antílopes de sabana, cebras y a veces incluso depredadores peligrosos. La parte más valiosa de una carcasa es el hígado. Contiene la mayor concentración de nutrientes. En muchas culturas de caza, el hígado se consideraba un manjar, y el derecho a comerlo solía darse a los cazadores más exitosos o a individuos con un estatus especial dentro del grupo. Esta vez, una parte te toca a ti. Estabas feliz y disfrutaste comiendo ese trozo. Pero después de unos días, todo cambia. Náuseas constantes, te tambaleas de un lado a otro, te duele la cabeza. No es solo dolor, sino como si algo desde dentro estuviera empujando hacia afuera, hinchando tu cráneo. Tu visión se duplica. Aparece fiebre, tus huesos duelen como si se estuvieran rompiendo desde dentro. Tu piel se vuelve dolorosamente sensible. Te debilitas cada vez más. Nadie entiende la causa. Te dan más hígado para recuperar fuerzas. Pero cuanto más comes, más cerca estás de tu tumba. En cantidades normales, es beneficioso, pero en grandes dosis, especialmente del hígado de grandes animales, su concentración puede superar los niveles seguros decenas de veces y el cuerpo simplemente no puede neutralizarla. Daña el hígado, los huesos y el cerebro. La presión intracraneal aumenta. El cerebro se hincha. Comienzan las convulsiones. Caes en coma y nunca vuelves a despertar. Es una tortura lenta, peor que una mordida, peor que unos minutos desangrándote. Esto está basado en un caso real. En Covifora se descubrió un esqueleto conocido como KNM-ER1808, de unos 1,6 millones de años. Los huesos del cráneo muestran un engrosamiento anormal, porosidad y reestructuración del tejido. En pocas palabras, el hueso comenzó a crecer incorrectamente, como si el cuerpo hubiera estado en un estado constante de inflamación. Estos son signos clásicos de exceso crónico de vitamina A. Las concentraciones más altas de retinol suelen encontrarse en los hígados de los depredadores ápice, por ejemplo, grandes felinos como Dinofelis, pero también podían encontrarse cantidades significativas en grandes herbívoros de sabana, como los enormes antílopes del género Alcelaphus. No te despedazaron, no te ahogaste. En cierto modo, fuiste asesinado por un antílope prehistórico común, solo que bajo circunstancias muy específicas. Mira dónde pisas, hay cráneos humanos por todas partes. Esta es la cueva de Zhoukoudian, cerca de Pekín, China. Los huesos pertenecen a Homo erectus que vivió hace unos 700.000 años. Aquí se encontraron al menos 40 individuos arrastrados por depredadores, y yo correría. ¿Escuchas ese gruñido agudo detrás de ti?
Eso es Pachyrhocutta brevirostris, la gigantesca hiena de cara corta del Pleistoceno. Apareció hace más de 2 millones de años. Comparada con las hienas modernas, tenía un cráneo más masivo, un hocico más ancho y enormes premolares capaces de triturar huesos como madera seca. Los arqueólogos incluso encontraron perforaciones características de sus colmillos en caparazones de tortuga, y ya sabes lo resistentes que son. Cazaban brutalmente. Primero derribaban a la víctima. Luego apuntaban a la cabeza, mordiendo la cara o la bóveda craneal hasta que se rompía bajo la presión de las mandíbulas. Después la abrían para llegar al cerebro, la parte más nutritiva. Para la víctima, eso significaba largos minutos de dolor y desorientación antes de perder las fuerzas. Después arrastraban el cuerpo a su guarida para evitar compartirlo. Cuando terminaban de arrancar la carne, había un cráneo más añadido al montón. Así que sal de la cueva, respira y bebe un poco de agua. Estás en los mares del Ordovícico temprano. Hace unos 480 millones de años. No hay peces con mandíbulas, ni reptiles marinos, solo criaturas de cuerpo blando flotando en el agua. Entonces algo frío y viscoso se adhiere a tu piel. Y este asesino definitivamente te sorprenderá porque, esencialmente, es solo una sanguijuela. Pero casi todo en ella es completamente diferente de las sanguijuelas que conocemos hoy. Macromyzon siluricus es una de las primeras sanguijuelas de la Tierra, un antiguo representante de un grupo que apareció mucho antes que los dinosaurios. En 2025, los científicos descubrieron el primer fósil casi completo de una criatura así. Lo más sorprendente es que carece de la ventosa anterior típica de las sanguijuelas modernas hematófagas. Y esa es la parte más aterradora, porque las primeras sanguijuelas no eran parásitos. Se tragaban a sus presas enteras, capturaban gusanos poliquetos primitivos, pequeños moluscos sin concha y artrópodos de cuerpo blando parecidos a los primeros trilobites. Los tragaban enteros y luego absorbían sus fluidos internos. El ejemplar que encontraron los paleontólogos medía unos 5 centímetros de largo, pero en aquella época toda la vida marina era gigantesca debido a los elevados niveles de oxígeno en el océano silúrico. Lo que significa que este no era necesariamente uno de los individuos más grandes. Un verdadero Macromyzon siluricus podía alcanzar los 10 centímetros, lo cual es enorme para una sanguijuela. Nada hacia ti y físicamente solo puede adherirse a un punto blando de tu cuerpo, tu ojo. La sanguijuela se adhiere y muerde, y al instante quedas cegado por el dolor y el pánico. Mientras intentas quitártela, te cortas con corales y conchas, sangras, te debilitas y pierdes el control de tu cuerpo. Aunque en realidad no te devorará, el shock, la pérdida de sangre y las heridas convierten tu cuerpo en una presa fácil para el depredador Silurico Pteragotus, que cazaba cualquier cosa a su alcance. Así que Macromyzon siluricus no te tragaría en un segundo. Pero eso en realidad es peor. Créeme, que te devoren los ojos es una de las torturas más insoportables imaginables. Estás de pie con el agua hasta las rodillas en una laguna tropical del Cretácico. Te agachas para recoger agua con las manos. De repente, una sombra se desliza sobre la superficie. Sobre ti está Tropeognathus mesembrinus. Envergadura de unos 7,5 metros. Cráneo de más de 1 metro de largo. El pico es estrecho, rígido y está lleno de dientes cónicos orientados hacia adelante. Esto no es un águila. No aplasta con garras. Golpea con su pico como una lanza. Tropeognathus era un pescador marino. Volaba bajo sobre el agua y atrapaba presas sin reducir la velocidad. Su larga cresta mandibular estabilizaba la cabeza durante el impacto como la quilla de un barco. No te agachas a tiempo. El pico perfora el tejido blando de tu hombro o pecho. No desgarra. Perfora. El impulso te arranca del suelo. Caes de espaldas al agua. No intenta elevarte muy alto. Te arrastra. Segundos deslizándote. Luego inmersión total. Tu pecho está perforado. Intentas inhalar. El agua llena tus pulmones. Falta de aire, desorientación. A diferencia del águila, la muerte no llega instantáneamente. Esto es un ahogamiento lento. Si no quieres ese destino, en cuanto veas ese pico desde lejos, corre hacia la maleza. Pero incluso allí no estarás a salvo. Me preocupa un poco haberte asustado con este video, así que siento la responsabilidad de hacer el próximo sobre las debilidades inesperadas de los monstruos prehistóricos. Eso definitivamente debería ayudarte a derrotarlos en lugar de terminar devorado. Solo escribe en los comentarios los nombres de las criaturas que te gustaría ver en ese video y suscríbete al canal para no perdértelo y para que puedas encontrar tu nombre de usuario porque incluiré todas sus sugerencias como capturas de pantalla. Muy bien, equipo, vamos a hacer el próximo episodio.